buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy en este día de viernes en Buenos Aires para la presentación formal de dos libros que han aparecido en el lapso de este año. El primero de ellos, El lírico puro, de Willy Gómez Migliaro, que apareció en marzo de este año para el desocupado lector argentino, y más recientemente Carne Sola, de Diego Colomba, un autor reincidente en la casa, eh, que ha aparecido en septiembre. Antes que nada, quiero abordar los parroquiales, los agradecimientos formales al Centro Cultural de la Cooperación, al Departamento de Literatura que coordina Susana Chela, y a este espacio, hablar de literatura, que nos permite, nos posibilita eh, tener la chance de hoy, por ejemplo, poder entablar diálogo acerca de la poesía latinoamericana contemporánea con estos dos autores de dilatada obra. Tanto Diego como Willy son autores prolíficos y publicados. Eh, Así que estamos contentos. También nos acompaña hoy Magdalena Biota, que va a referirse a la obra de Willy. Eh, Así que tenemos la verdad que una jornada muy que auspiciamos como, que vemos como auspiciosa. Si ustedes me permiten, yo quisiera, antes que nada, comentar un poco lo que me suscitó la lectura de Lírico Puro, que era un libro que estuvimos hablando, que ya se va a presentar de manera concreta en Buenos Aires. Este año ha sido bastante complicado para todos y no hemos podido coordinar para hacer la presentación aquí en Buenos Aires, pero ya lo haremos. Cuando recibí Lírico Puro, llegó con una lectura que quisiera referirles un poco de Jorge Frisancho, conocedor de la obra de Willy, y a su vez, este libro que había tenido su edición liminar hace unos años, sobre el que ha vuelto Willy. Calculo que ya nos comentará si retocando el libro, reescribiéndolo, pero bueno, esta es la edición más cercana que tenemos de Lírico Puro. ¿Qué es lírico aquí? ¿Qué es puro? Publicado inicialmente en 2017, luego de poemarios como Construcción Civil, Nuevas Batallas y Pintura Roja, que consagraron a Willy Gómez Migliaro como una presencia clave en la poesía latinoamericana contemporánea. Este título parecía anunciar un cambio de giro, una reversión, quizá a territorios más intimistas y desasidos. Si la densa materia verbal de los poemas previos se movía hacia lo social y lo histórico, politizándose permanentemente, Lírico Puro parecía señalar un sentido distinto. Esa impresión, sin embargo, es errónea, o en todo caso incompleta. El campo referencial de estos poemas se ha vuelto relativamente más privado, más doméstico, y sus imágenes dominantes emergen de una matriz más personal, pero la búsqueda de fondo sigue siendo la misma. Eso es en parte lo que nos comentaba entonces Jorge Frisancho en este que es una contratapa que tiene el libro. Para Diego Colomba, y luego sí voy a darle la palabra a Magdalena, para que en extenso nos hable sobre el libro, y luego vendrá también para no desmentirnos la primera tanda de lectura de Willy. De Diego Colomba presenta su poemario Carne Sola bajo la invocación de un santo, y sus pareceres acerca del deleite y una idea de la oscuridad. Es el mismo santo a quien le debemos el retrato del inicial lector en trance introspectivo, es decir, de lectura silenciosa. Sobre todo este santo y esa cita a la que hago referencia, son muy caras a los bibliotecarios, al gremio bibliotecario, porque es el primer registro escrito de una persona leyendo eh, tal cual, en estado introspectivo, leyendo, digamos, con la vista, ¿no? Sin estar leyendo en voz alta. Eh, Al menos fue quien primero atestiguó y anotó ese momento en sus llamadas confesiones, y que devendría en moda y mudez para enfrentar aquello que los hombres fabulan con papel, tinta y sangre. Pero una vez traspuesto ese acápite, el desocupado lector hallará que casi todo es otra cosa, que nuestro autor halla su fuente de sapiencia en el estridular de los grillos, en los días que se apagan y en el mero entusiasmo de saberse vivo en las presentes condiciones. Hay aquello que un verso propala y hay aquello que omite. ¿Acaso porque a veces se trata de historias demasiado lejanas como para recordarlas? ¿O acaso porque hay cosas que no brillan
con la luz. De esos aspectos de la vida y de la experiencia nos hablan estos dos libros. Ya escucharemos en la propia voz de los poetas sobre qué tratan realmente. Quisiera ahora sí darle la bienvenida a Magdalena Biota, que ella hoy nos acompaña. La verdad es que estamos contentos de contar con ella. Ella va a hablar acerca del libro de Willy Gómez Migliaro, así que adelante, Magdalena. Bueno, muchas gracias. Gracias por las palabras. Es un honor estar en este espacio de encuentro y de conversación sobre literatura y sobre también eh, estos espacios de la experiencia que brillan aún con distancia de la luz, ¿no? Esta cuestión de la luz que aparece como lo que se ilumina y al mismo tiempo lo que sigue permaneciendo en un estado de, de interioridad y dentro de un espacio de la tierra oscura, ¿no? Como en ese espacio interno es también yo pensando cómo abordar la presentación de este libro de Willy, pensaba justamente eso, qué imagen traer, y se me había ocurrido la idea de la respiración, que también tiene que ver con una idea de lo orgánico, y en estos espacios internos donde existe una lengua que vive, respira por sí misma, y desde ese lugar tratar de construir un comentario para recuperar esa respiración de los poemas. eh, y en el espacio simbólico de los poemas de Willy hay una lengua, un lenguaje que, que habita y experimenta una experiencia de la paradoja, y la paradoja justamente de la representación, porque en el lenguaje que construye Willy con sus poemas, y después lo vamos a escuchar, y yo tengo algunos fragmentos, hay una escenificación de este proceso interior, este estado de lírico puro, y al mismo tiempo un objeto, un espacio de cómo objetivarlo, y es ahí donde en la paradoja se filtran todas las series de dualidades que van apareciendo en los poemas, y que Willy invita también a trabajar desde la ironía, un poco como haciendo saltos desde un lugar al otro en cada uso de las palabras. Hay una construcción de la palabra muy cuidadosa que valoro mucho. Cada poema tiene este espacio en el que hay que entrar en esa respiración. Habla un poco la contratapa de esa densidad, eh, pero es una densidad que tiene su lógica de respiración y su lógica vital. Eh, y en esa representación el arco se tensa y la flecha queda apuntada a quebrar una ilusión de identidad entre esos objetos del mundo interno, esta representación, y esos objetos del mundo externo. Y uno de los versos que traigo, dos versos de los poemas, dice: adentro todo es inclasificable, afuera filos redondos de tarros de leche. Y en ese espacio de enunciación que está construido, hay un espacio quebrado. Y lo que construye los puentes son esas personas gramaticales que empiezan a generar instancias eh, más relacionales, ¿no? La primera del plural aparece como un impersonal, una especie de ese nosotros del sentido común, el nosotros de lo consabido, eh, y hay una apelación a una segunda persona del singular, un vos, un tú, como dice Willy, que marca una distancia y también marca un imperativo que se refuerza con el uso de verbos en infinitivo,
con la representación de esos mandatos implícitos que establecen un espacio de imágenes que superponen anacronismos con presentes atemporales. Y en ese uso del tiempo verbal está el subjuntivo también en los poemas como la representación de ese espacio de lo no realizable y el lenguaje desafiando la posibilidad real de existencia, dando entidad a lo que no es, pero se nombra. La defensa, dice Willy, se vista de nutria de caimán en tus zapatos, en otro cuerpo, en tus carteras, desde donde un Dios es bueno y oscuro, es raro saber cómo funcionan las cosas. Una utilización puntual propaga, si viste tanto saber, el signo. Si viste tanto saber el signo, con ese doble sentido de vestir, camuflarse o aparecer vestido y ver en este espacio del lenguaje. Para mí es un placer leer los poemas de Willy en esta intensidad en la que se escenifica toda la complejidad de la circulación de la palabra en el momento contemporáneo, con todas las rispideces que eso implica. Entonces es también una experiencia de respiración interna que revitaliza. Así que muchas gracias por este espacio. Me gustaría abrir para que circule la voz y que también escuchar al poeta. Gracias, Magdalena. Y ahora para no desmienta, Willy, esto que has dicho y lo que hemos dicho con antelación, vamos a pedirle si a Willy una primera tanda de lectura de 3 o 4 poemas, Willy, y luego lo vamos a ocupar de Diego Colomba, que está ahí en Rosario, en la mítica Rosario para nosotros, cuna ahora el jugador, el deportista, futbolista más destacado, entre otros hitos. Así que adelante, Willy. Muchísimas gracias, Magdalena, Alberto. Recuerdo que cuando tuve la primera, yo tengo una concepción a veces muy, digamos, clásica de la poesía. Yo parto de inspiraciones y entonces para mí es muy, tal vez muy decadente, si pudiera decirse, esta concepción que tengo de la poesía. Sin embargo, también pienso que la poesía es otra forma de pensar la vida, el mundo, y cuando tuve en mente esto del lírico puro, partió de muchas cosas, ¿no? Mis hijos eran pequeños y entonces por ahí comencé a ver estos espacios de los lenguajes, digamos, ¿no? ¿Y cuál eran esos espacios de los lenguajes? Creo que esos espacios de los lenguajes tenían que ver con esos objetos que estaban tirados en mi casa y que mis hijos estaban jugando. Creo que había una necesidad, siempre hay una necesidad con las urgencias que uno tiene con el lenguaje. El hecho de no poder decir nada a veces, o el hecho de decir todo, pero no sabes cómo se amontonan las cosas. Entonces, el lenguaje nos permite, o los lenguajes ya nos permiten estos momentos de construcción. Son momentos que, como yo le decía de pronto a Magdalena, que ya no recuerdo mucho esos ritmos, ¿no? Entonces, es muy probable que no hay en quien escribe, no hay un capricho para decir este va a ser el lenguaje.
creo que el lenguaje se nos presenta de esa manera, ¿no? Se nos presenta fortuitamente lo que me decía alguna vez Rodolfo Nostroza, es lo que nos pasa todos los días. Entonces, es lo que nos pasa. Entonces, eso que nos pasa realmente, nosotros estamos atentos y obviamente vamos construyendo algo. Con Lírico Puro me pasó que el ritmo iba acompañando la escritura. Es decir, yo estoy convencido de que los ritmos en la poesía, y esto viene de Darío, no es algo nuevo, creo que los ritmos ayudan a la escritura. Entonces es muy probable que Darío, la genialidad de Darío, en esas escarchas de los lenguajes de Darío, también se haya producido cuando yo estaba escribiendo Lírico Puro. No recuerdo exactamente cómo fue esa explosión, pero sí recuerdo los momentos, los objetos que estaban presentes y que se hacían, ¿no? Y hacían cada uno de estos objetos un espacio. Así viene con esa decisión de música. Entonces voy a leerles un par de poemas a ustedes eh, con mucho cariño. Dice: espejo o espalda histórica en un ejercicio de traslación. Tatuar desde el marco otro reflejo al fijarnos, lunas ahumadas que con el brazo dobla o corta, inicios y atrás cubrir con gutapercha o barniz y no tener cuerpo caído desde la sala o el baño, sino luz, del escondite, de realidad, de ser utilizada y fije, adorno que con prisa quita luz, de un sonido en el cuerpo. Si de lijar se trata, adornamos un episodio, recodos de un río, escrituras triangulares, serpientes, una marca al comenzar luz o desquite al espejar un yo, y no saber y no hallar corte de materia al abrir la imagen, al estirar el brazo en la sala, mientras tu cuerpo, desde arriba, sobre la silla, entre árboles, flores de plástico o mar quebrado atrás, se estira, se dobla y nada. Segundo poema. A ver, vamos a ver este segundo poema. Eh, Ojalá les guste. Salida del sol ante una actividad que nos rodea. Restaurante marino, a la entrada, se toca cucharas, como castañuelas, escucha y refleja durante los servicios alzar los brazos. Hay posibilidad, un núcleo en las salas y las sillas caen y uno se mantiene al sentir platos por cada rajadura, fragmentos de nuestras vidas superpuestas sobre lo real, espeja de nuevo, corresponden a dejar vacío o la acción proyecta llenar, reflejo de existencia, de cosa indefinida, verás tu embalse y ahí de nuevo guía, aceptándolo, hay alteridad lejos de nosotros, decisión de alzar, de llenarse de mesas, de chocar vasos después, constitución de una retórica, y al acabado, un desconocido de la gula, un gesto, expresa satisfacción o grosería familiar y carga al descubrir hubo amor en las ensaladas, odio en el plato, caracoles en nuestra extrañeza. El crecimiento debe continuar después, no comprender ningún futuro. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Willy en esta primera tanda de lectura.
Y ahora, como dije antes, vamos a pasar al libro de Diego Carnesola. Diego es un autor reincidente en Barnacle. Desde que he empezado a leer de manera más sistemática la producción, la obra de Diego, desde Papá trajo a casa un 4L hasta el libro de hoy, he visto la persistencia y a su vez la depuración de un estilo y acaso una temática también, o una obsesión, ya nos dirá Diego, en relación a ciertos ejes que son los que eh, limitan y reiteran bajo diferentes motivos en sus libros, ¿verdad? Y yo creo que tiene que ver con algunos pocos temas. Si me permiten, quisiera hacer una pequeña observación sobre este libro en particular, que me pareció, no lo esperaba realmente, porque veníamos me asombró en el sentido de cómo abordó los temas esta vez, así que fue muy grato de leer. ¿Cómo se genera un recuerdo? En esta dulce tierra de las picanas sobre las panzas de embarazadas siempre estamos hablando de la naturaleza, un territorio, una extensión limitada, un espacio, un segmento histórico, parcelas, proporciones, partes civiles, uniformadas, y qué palabras serán las electas para dar cuenta de ello. Con ritmo y belleza, es decir, con un sentido literario y musical, los poemas incluyen los datos concretos que el guarismo no delata, la percepción y el lenguaje a través de su finalidad más radical, zozobra y voluptuosidad, y el pespunteado invisible de una trama incómoda. ¿Qué es esta? Escribir es el arte de adivinar el pasado. Yo creo que en esta variable, más allá de lo que habíamos acotado al comienzo en la contratapa respecto de San Agustín, tan dado a las pasiones, siempre, bueno, está mal que lo diga, mi segundo nombre es Agustín, y al igual que el santo, hemos tenido una vida descarriada hasta los 33 años y después hemos ingresado en el camino de la enmienda. Pero bueno, con la diferencia que Agustín nos ha dejado sus confesiones, que todavía seguimos leyendo. Pero leído con ese tamiz y después vuelto a ver a partir de cierto, el ámbito en el que se desarrollan los poemas de Diego, un ámbito agreste, rural, la presencia siempre en el recuerdo o en la invocación más bien de las figuras, las paternas, la familia nuclear, la violencia que se percibe en ese clima agreste, Diego logra darle con mucha belleza, encontrar la forma de decir eso, ¿verdad? Que es también una forma, creo yo, de decir o parcelar un discurso generacional. No podemos abstraernos de esas cuestiones, ¿no? Respecto de los libros, la poesía, las palabras, los discursos y lo que implican esos discursos. Sobre todo en una época para el país en el que empieza nuevamente a estar absolutamente devaluada todo lo que tenga que ver con la palabra y con las implicancias de las palabras. Pareciera que las palabras son meramente instrumentales o intercambiables, y entonces ahí creo que está el gran trabajo leído ahora en esta coyuntura del libro de Diego. Al menos ha sido la percepción cuando lo he vuelto a leer esta semana, después de unos meses, porque el libro, eh, creo que trabajamos con el libro el año pasado, acá estuvimos en medio de un cisma en el que continuamos y entonces estábamos viendo cómo hacer para que fuera publicado. Bueno, finalmente encontramos el aliciente en una frase de un poeta, Julio Guasi. Julio Guasi escribió, entre otros grandes poemas, una gran frase que dice: ningún cordero se salvó balando. Así que eso para nosotros implicó, bueno, a seguir, vamos adelante con el libro, bueno, y ahí acá está el libro materialmente hecho, tangible. Diego lo presentó en la Feria Internacional del Libro de Rosario hace unas semanas. Así que bueno, ¿cómo ha sido la experiencia esa? ¿Cómo ha sido este tema de escritura? ¿Estás de acuerdo un poco con lo que hablábamos respecto de las temáticas? ¿Cómo viene eso, Diego? Bueno, sí, a mí tengo momentos, ¿viste? Te escucho y digo, ¿de quién está hablando? Yo no, o sea, me gusta lo que escucho, pero viste como que no tomo conciencia a veces de algunas cosas que están muy presentes.
Pero sí, todo lo que vos decís, por ejemplo, con respecto al pasado, que es una cosa obsesiva, como decís vos, ¿viste? Que es lo que me hace escribir, el tema de esos recuerdos, invenciones, que van construyendo una zona que con el paso de los libros va quedando más clara, ¿no? Porque como que se va armando cada vez más ese mundo imaginario que para los que están acá en Argentina saben que es el sur santafesino, por sus plantas, sus animales, sus personajes, una lengua que ya se perdió, que es la de los inmigrantes o hijos de inmigrantes directos, ¿no? Que hablaron una lengua que se fue muriendo con ellos, pero al mismo tiempo, bueno, ahora en la presentación había amigos, ¿no? Va, amigos de toda la vida, vienen y me cargan, ¿no? Ahora sabés del campo, cortala con el campo. ¿Qué hablás vos del campo que viviste en San Nicolás? Que San Nicolás es una ciudad de 100.000 150.000 habitantes, industrial, hasta los 17 años, después ahora tengo 52, vivo en Rosario, que es la tercera ciudad del país. ¿Dónde está el campo? Bueno, el campo anecdóticamente está porque yo pasé todos los veranos y los recesos invernales y estivales en un pueblo de 5.000 habitantes del sur santafesino. Una vez conté, son 6 años que viví, sumando de a 3, de a medio mes, 6 años viví ahí. Y lo importante es la infancia, o sea, la experiencia de la infancia. Ya la dije de 500 formas distintas. Eh, Tenía un amigo poeta de acá, muy conocido, Isaías, que tenía grandes poemas y poemas que caían en el costumbrismo, ¿no? En el pintoresquismo, siempre nostálgicos. Y justamente, bueno, yo hablábamos francamente entre los dos siempre y si lees Desatento, que no es tu caso, nunca, Alberto, leíste Desatento, es un lector muy agudo, podés caer, ¿no? Que los poemas hablen caen en eso, ¿no? En la nostalgia, en la recuperación de mi infancia, como si tuviera algún valor, ¿no? O sea, tiene valor para mí, ¿no? Pero es la infancia de cualquiera, ¿no? El tema de la percepción, bueno, de las experiencias, de esa agudeza de los sentidos, bueno, a mí se me mezcla también con la convivencia con lo divino, digamos, con lo metafísico, que la fui encontrando con los libros. Pero, o sea, ahora lo que, o sea, siempre estuvo presente, pero ahora como que lo puedo verbalizar, que en realidad es nostalgia, pero del origen, no es nostalgia del pasado, ¿no? Por lo que decías vos del pasado, es nostalgia del origen que la sentía desde muy chico. Eh, y por eso, bueno, todo la tradición, los familiares, todo como me impactó, me fascinó de mi abuelo. Eso por un lado. Que después vos siempre aludís a lo político y yo soy, ¿no? Una cosa, un hablador de política, leo todo el tiempo, hablo, después me interesa mucho, pero siempre creo que no está en los libros. Y me lo hacen notar, ¿no? Che, está, porque, bueno, soy un hijo del miedo, ¿no? Es así, o sea, el terrorismo. Siempre que me lo dicen, viste, de psicóloga hasta persona, trato de no, pero yo, ¿no? En mi caso familiar, tuvimos a una requisa al lado, un tío preso una semana, o sea, cosas la pasamos muy, muy, muy por arriba, no así mi mujer, bueno, toda la familia, mi mujer que era más militante y todo eso. Bueno, y como te decía, a veces no soy tan consciente porque está muy arraigado, ¿viste? Todo el tema ese del miedo, de la violencia, que está latente en todos los poemas, aún los más plenos de beatitud, ¿no? Esa alerta permanente, se ve que se metió. Y también lo que decías con respecto a cómo contrasta la atención a una palabra, más allá de lo que hagas, digamos, está bueno, para quién, ¿no? ¿Qué va a pasar o qué pasa con lo que vos escribís? Eh,
en este momento, sí, que si hay algo que no podemos dudar es del desprestigio de las palabras, ¿no? Las usan como quieren, como se les canta, las dan vueltas, en el mal sentido, digo, porque si no hay, si no hay una convención, si no nos ponemos de acuerdo en algo, en una base, no podemos comunicarnos. Entonces, es todo un delirio no feliz, sino un delirio muy mal que se está viviendo. Dicen todo al revés, todo tergiversado, un espanto, es un espanto. Sobre todo porque además no solamente eh, te pone mal con los que están arriba ahora, bah, los que están arriba siempre, vos ya lo sabés, pero bueno, los que están arriba ahora políticamente, sino te pone mal con la gente también, ¿no? Que hayan avalado, que hayan votado y que banquen esto, que es un horror. Entonces te pone mal con la gente. Bueno, yo trato de no, estoy muy atento a las noticias, pero bueno, trato de no escuchar algunas cosas, de no ver cosas en vivo, en video, qué sé yo. Trato de cuidarme un poco por la salud también. Y lo otro es la anécdota, siempre, ¿no? Como el disco rayado, que yo te digo, el zun, zun, que vuelve, vuelve, pero bueno, de alguna otra manera, como es poesía, digamos, música. eh, los temas son siempre los mismos, pero las melodías son diferentes. Y en este caso, más allá del epígrafe, que yo lo tomé por lo de la carne, bueno, carne sola es un título irónico porque ahí habla de la carne, como es, las confesiones, el fragmentito de las confesiones hablan de la carne, pero bueno, justamente con lo que estoy es con el todo que no es visible, eso es lo que me encantó de la idea. Eh, y la lectura de Virgilio. No para hacer un uso que enaltezca mi decir, ni es un clásico, no, sino que me fascinó, me encantó, es como si estuviera hablando un amigo que hablaba en las bucólicas, yo pensé que eran las geórgicas, pero también en las bucólicas, de las plantas, ¿no? Aconseja, da consejos de cuidado de animales, de cómo plantar. Pero claro, es la cultura milenaria que trajeron los italianos al sur santafesino. Entonces habla de los árboles, de los frutos, de los animales, de las alimañas, ¿no? De los animales que no son bienvenidos en la huerta. Y me hablaba a mí. Y es mi mundo. Entonces hay versos que aparecen ahí y bueno, pero está bien, se deforman, se reversionan y terminan diciendo lo que mi mundo quiere decir, ¿no? Ni yo. Hay un montón de versos de Virgilio ahí con los que dialogo, a veces uno, ¿sí? El de las manzanas, por ejemplo, el color del niño. Después me olvido, pero bueno, después releo Virgilio y digo, ah, mira, chorí acá. O sea que esa es también una anécdota para contar sobre el origen del libro, que en este caso fue también como una contaminación de Virgilio, y después, bueno, el mundo de siempre, que recurre, ¿no? Ese pasado en el que el mito estaba claro, o sea, no el mito como mentira, ideología, no, eso no, sino el mito que para mí es el lenguaje de la poesía, el mito. Cuando yo era niño, vivía a través del mito, o sea, pensaba a través del mito, tenía una relación mítica con las cosas, y bueno, se fue empobreciendo, pero no el clásico lugar del niño que llevamos adentro, toda esa boludez no es, o sea, no es eso, sino de que estaba más cerca de algo que cuando fui creciendo se alejó. Y entonces lo que me hace escribir es esa experiencia de haber estado cerca de algo que estaba ahí en las puertas. Y bueno, todo el tiempo esa falta me hace escribir. Y por eso, bueno, y hablo de eso, no me da ganas de escribir otra cosa y aparte no me sale otra cosa. O sea, no, no, no hablo, cuando escribo narrativa también, o sea, juego más con los géneros, siempre termino escribiendo ciencia ficción, pero es rural, están todos los mitos
que están en la poesía, o sea que el mundo es el mismo, ¿no? Bueno, eso nomás. Bueno, y qué bueno, Diego, que esta confesión, vamos a llamarla, de lectura de esos libros que nos han acompañado a los hombres durante tantos años y que hoy están tan desprestigiados, que son los llamados clásicos. Entonces, mirá lo que vos me decís hoy en el siglo XXI, encontrar todavía el encanto de las geórgicas y que te sirva como inspiración o como ladero para la escritura de tus poemas, de tus temas, sabiendo que esos libros son los que también de alguna manera cimentan la posibilidad de la poesía. Es importante escucharlo en un autor que está escribiendo, porque generalmente escuchamos su reverso. ¿Por qué no leen Góngora? Ah, es un clásico, te dicen, como si con un clásico ya fuera clausurado, ¿viste? Entonces empieza, por la literatura pareciera que empiezan con ellos, ¿viste? Y muchachos muy jóvenes. Entonces, Sí, y acá, eso, es raro eso. Acá detrás nosotros tenemos, claro, todos esos libros, ¿viste? Que de alguna manera, sin esos libros no sería posible, más si vamos a, bueno, en este caso serían traducciones, pero tiene raíz latina, pero todo el siglo de oro, son las cumbres nuestras, Willy mencionó a sí, Darío, son nuestras tal, cumbres, es tal imposible cual, no leerlos. pero ¿qué te iba a decir? Para no darles más crédito, porque ya tienen mucha publicidad y aparte porque son grandes operadores, me tienen harto. De hace 30 años atrás, 35 empezó eso, ¿no? De leer, que lo que existe es lo que nació con vos, digamos, no hay historia, antes no pasó nada, no es que Sí, vos te vas a, no, loco, sí, antes que vos pasaron un montón de cosas y te vas a morir y van a seguir pasando. Y con lo mismo, ¿no? Nací, tengo 15 o 20 años y todo mi mundo, bueno, y ahora ya son viejos, 50 60 y siguen en la misma boludez. Por eso digo, sí, desde ahí está situado, porque yo, antes no pasaba eso no, de que antes no los tipos, pasaba. o sea, no, porque los del 70 leían a Pavese y te hablaban de Vallejo, o sea, que iban para atrás, más cercano, pero iban para atrás y te hablaban del siglo de oro. Tampoco para volverse un maestro, No. ciruela, viste, que lo lean los clásicos. Yo lo que te cuento es eso, o sea, lo leí Son libros, y como escuché decía un el amigo que me maestro, hablaba. O sea, como decía el maestro de la tribu, son libros que leemos con previo fervor y con una misteriosa lealtad. Son libros que sí, generaciones de hombres, por diversas razones, así decía el maestro, leen con previo fervor y con misteriosa lealtad. Y esperamos que estos dos libros, en las generaciones sucesivas, lean también tanto a Lírico Puro como a Carne Sola con previo fervor y con misteriosa lealtad. Pero quisiera, Diego, que nos leas ahora algunos poemas de Carne Sola, ¿sí? dale. Qué, Ahí después vamos a qué mixear con pretencioso Willy. estuviste con el deseo. Bueno, lee un par entonces. Eh, no llames mentiroso al sol. Una triste tierra inmune a tus congojas, se extiende bajo tus pies. ¿Cuántos días necesitarás para ensancharte como aire en el aire? Las constelaciones están mudas durante el día. Quizás por la noche esas manchitas rojas o amarillas te digan con justicia el porvenir. Ser, amar, adorar, te pasaste la vida removiendo una rara arcilla. Como las vacas estercolan y las abejas zumban. El año, con cada minuto de angustia, recorre el cielo. Hay quienes apartan la mirada de las nubes. Las ricas espigas dejaron rastrojos que ardieron en la tierra purulenta. Qué lejos alumbran los pastizales patrios, qué sabrosos cantos reclamaban. Mientras tanto, un Dios vela noche y día por los campos, hace pequeños milagros que se arruinan en contacto con el aire. Las cañas
se cortan mejor durante la noche. En verano mortifican los aguijones del sol, pero los vientos frescos de la noche dan respiro. En tu mente hace un tiempo ajeno, sin embargo, es el minuto segador del sueño. Afuera está el rocío. La liebre orejuda corre por campos celestes. Parece todo fábula que se diluye en las puertas del día. El sueño de algo irremediable nos quita las lagañas. Nuestras narinas recelosas ya olfatean la brisa. Bueno, ahí leí dos. Bueno, gracias Diego por esta lectura. Como Ustedes decíamos, por la escucha. sí, estamos, para los que recién se conectan, estamos junto a Willy Gómez Migliaro, desde la hermana República de Perú, y con Diego Colombia, de Colomba, también de la hermana República de Rosario. Y con Magdalena Biota, desde acá, creo que estamos en Cava, con Magdalena, hablando de lírico puro y de carne sola. Magdalena al comienzo hizo una apreciación que tenía que ver con la música. Magdalena, vos también sos música, ¿verdad? Es instrumentista. Lees generalmente, y sos poeta también, lees, eso supongo que es algo inevitable leerlo de esos dos mecanismos del arte. Sí, y la respiración, ¿no? Como ese espacio conductor y también una búsqueda de un tipo de experiencia. Diego hablaba de, bueno, y vos Alberto también, este uso de las palabras, eh, cómo los otros, ¿no? Los otros usan las palabras y cómo nosotros queremos usarlas, con esta necesidad vital de respirar realmente. Eh, no en el sentido de usar las palabras para oprimir como una opresión, que tal vez es eso lo que en este momento está tan exacerbado y es lo que produce, creo que compartimos esta sensación de necesidad de preservarnos de esos espacios discursivos en donde no se respira, la palabra no permite respirar, es más bien una opresión. Entonces, celebro estos espacios, celebro estos encuentros, son los lugares en donde realmente uno puede construir otro tipo de tejidos, esta metáfora que es una metáfora también del espacio de la biología, pero también tiene que ver con lo que decía Willy en un comienzo. El lenguaje nos habita, es nuestro espacio también de experimentación biológica y donde también podemos construir nuevas formas de nuevas formas, no sé qué verbo usar, la verdad, porque no es ni adaptarnos ni resistir, tendríamos que ir buscando otro a ver si encontramos, porque también vienen momentos en donde la palabra está producida desde lugares que no respiran, ¿no? Estos bots. Entonces, bueno, me parece que está bueno seguir usando los instrumentos, seguir ocupando los espacios y seguir estableciendo estos vínculos y estas redes. Qué buena esa metáfora, Magdalena, respecto de los que respiran y los que no respiran, porque hasta hace unos años los que no respiran son los que estaban muertos, ¿eh? Y ahora tienen una incidencia de gravitación tan grande, esos bots, esos robots. Lo hablábamos con una autora el otro día a raíz de ella, creo que le dieron, le asignó unas ciertas coordenadas de su libro a estas máquinas y estas máquinas le hicieron una devolución, lo que podríamos llamar entre comillas una reseña. Y yo lo primero que le señalé era que estaba, me hice la misma pregunta que Darío, mira, lo hemos traído hoy de manera lateral. ¿Es que tantos hombres vamos a terminar hablando inglés? Le decía, primero, escrito en una lengua que es la lengua dominante. Segundo, yo le decía, acá hubo un dictador que respecto para nominarse una persona estaba viva o muerta, dijo, no está, no se sabe si está acá o allá. Y yo pensaba, son robots, estos robots tienen esa misma entidad
fantasmagórica de cuestiones que no tienen que ver con lo humano en un punto. Así que la posibilidad de escritura, que es también la posibilidad de desplazamiento, de vitalidad, creo que es lo que de alguna manera nos permite, mira, la definición a veces de la Organización Mundial de Salud es la posibilidad de cambiar. Uno está saludable cuando tiene la posibilidad de modificarse, de cambiar. Entonces creo que los actos de escritura, los actos de los libros nos brindan esa posibilidad también, ¿no? Leer un libro, de alguna manera, es ingresar en otra geografía. Y de alguna manera vamos a salir transformados, para bien o para mal. Hoy que estamos con los clásicos, había uno que decía que siempre hay algo bueno en todo libro, por más bueno o malo que sea, siempre algo vamos a sacar. Entonces, en esta expectativa de vitalidad y como agradecimiento, y ya ir preparándonos para la conclusión de este encuentro, quisiera pedirte, Willy, la lectura de dos poemas, es una presentación para el lector argentino de estos libros, es un pequeño muestrario del poderío de ambos libros. Así que, Willy, te escuchamos con atención. Muchísimas gracias. Estaba pensando un poco, estaba relacionando también la memoria, los servicios de los lenguajes para uno, ¿no? Entonces creo que eso es importante y no se trata incluso tampoco de los clásicos. Yo tengo un libro de cabecera que siempre es Azul o Canto de Vida y Esperanza de Rubén Darío. Vuelvo a él porque quiero referirme siempre a las construcciones que el ritmo nos permite, la música nos permite, y nos permite con la escritura. Y entonces eso es fabuloso porque hay un desarrollo, pero también sabemos que parte de una necesidad, ¿no? Esa necesidad de los lenguajes a nosotros a veces nos deja vacíos, pero tenemos que buscar como que rellenar algo. Entonces, siento que con lírico puro, y eso me decía una amiga crítica, me decía, ¿qué es lírico? ¿No? También se preguntaba, como el poeta Jorge Frisancho, ¿por qué lírico y por qué puro? Entonces, tampoco tengo una explicación para dar sobre esto, pero sí sé que hay una necesidad del lenguaje. O sea, son los servicios del lenguaje, de los lenguajes, ¿no? Entonces, a ver, voy a leerles un poema o dos y terminamos con esto, ¿no? Vamos a ver. La verdad no satisface secreto en la mesa limpia. Sin ganado vienes flotando, no más dibujo de mapas. De cristalizar voz que se rompe casi nunca, juntas vacíos. Al proyectar reflejos o abajo el temor de no ser valioso, excepto patas de mesa, barniz y dolor de lo que estás hecho. De amor en los mercados, de gritos del niño, entre manzanas y naranjas o embarradura, y solo torcer golpe rotante de mesa y no tocar reflejos de coágulos, así envuelven y no se escriben, así lloran y siguen una mañana con un par de líneas sobre vidrio, coca, con tarjeta de crédito, otra felicidad, hasta la bajada liga el porvenir de un núcleo, un estado seguro, como vida, hecha tentación, en actividad, rodea un ejercicio tosco, pero ¿qué crea? ¿Qué copia? Y el último poema, vamos a ver, no me adapto a la música de la cual estábamos hablando. Ahora sí, creo que
Vamos a ver. Cinturones que muerden las ratas. Están hechos de cortes, de ensayos, entre un cuerpo desierto y un animal, de la voluntad en el sacrificio. Se torna un ajuste de autoridad y alrededor huecos. No dejas ya nada de esa contradicción sino elegancia a los servicios de comida, con agujas de tinta lucir, gravedades del amor, con una correa se dicen castigos, desde la hebilla levantamiento de esa irresponsabilidad caen juguetes como notas de sentido, supuración de heridas y ventiscas, después pomadas. Las manos de una madre y un niño roto trae sus fieras, raspa un flujo que forma ríos. Ahí cortan otro sentido, creen que actúan con justicia ante cada cinturón o nudo, también libélulas, donde hubo heridas, importas un bestiario. No, gracias Willy por esta segunda instancia de lectura. Acaba de leer poemas de Lírico Puro, libro aparecido por Barnacle, publicado por Barnacle a comienzos de año, en marzo. Y ahora le vamos a pedir a Diego Colomba lo propio, dos poemas como para dar un panorama del libro. Así que adelante Diego con voz firme y argentina. Dale. Cerca se muele ajo y tomillo. Las cigarras roncas hacen resonar el huerto. Niño hermoso, no confíes tanto en tu color. Con tus canastas repletas de huevos y lirios y flores de oloroso hinojo bajo un sol declinante que hace crecer tu sombra. Te consume el amor como una gripe, desentendida de lo que llevan tus manos. Tu cabeza ardiente se pregunta si el amor tiene algún límite. Empujarte hacia las hojas de malva. En tu huerta mal podada te escondías detrás de los tomates, cerca del lugar donde las palomas construyeron sus nidos. Recogí 10 manzanas doradas, mañana vendré por otras 10. Si nos llega la funesta lluvia de esas nubes suspendidas o el viento a los árboles, sentado bajo una rumorosa encina contemplás cómo se bambolean en el fondo las hileras de frágiles cañas, mientras llega del nogal el bordoneo de un enjambre. Una culebra se esconde en la hierba crecida, flores y fresas rastreras, dice mi musa campesina, teje el tiempo como una música. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Diego, gracias Willy, gracias Magdalena. La verdad que ha sido un gusto dialogar con ustedes. Vuelvo a agradecer al Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, al Departamento de Literatura que coordina Susana Chela, y a este espacio Hablar de Literatura, que nos da la posibilidad, como hoy, de tener este diálogo acerca de qué se está escribiendo en lengua castellana en nuestro continente. Quisiera decir que un libro implica siempre una geografía condicionada, pero también es la posibilidad, y creo que en este caso, a partir de los temas y los ejes como los abordaron, es la posibilidad de decir no, que es casi siempre decir no es empezar a pensar. Así que agradezco también esa situación de ambos libros. Nos estaremos viendo pronto entonces, en 2 semanas, en la presentación de Judith Filk y de Quien les habla, del más reciente libro de Quien les habla, en el Centro Cultural de la Cooperación. Así que eso es todo, somos Barnacle, confiamos en las palabras, en la oscuridad de la vida.